Continuando con la clase de hoy, ahora la idea es que, como estamos viendo en esta imagen, después de que nosotros hemos pensado el objeto de estudio, la idea de investigación, el problema de investigación, tenemos que dar continuidad a nuestro proceso investigativo. Entonces, esa continuidad implica dos factores. Primero, que nosotros justifiquemos de una forma oportuna y de una muy buena forma la importancia de nuestra investigación, y dos, que definamos cuáles son los objetivos de investigación. Obviamente aquí quiero ser clara con dos cosas. Si ustedes miran el formato del proyecto seminario, que es método experimental, en el caso de ustedes para método experimental no se está solicitando los objetivos. ¿Por qué? Pues porque no es un proyecto propiamente investigativo, sino, como les explicaba, es un proyecto que se enfoca hacia la parte experimental. Sin embargo, pues la idea es que, aunque nosotros no lo vamos a ver aquí, ustedes sí lo planteen como ejercicio de seminario de investigación, que planteen pues esos objetivos. Bien, entonces iniciando, tenemos que tener en cuenta qué es la justificación. La justificación es, como nosotros estamos viendo aquí, el por qué investigo. ¿Qué me llamó la atención o qué genera el interés en esa idea de investigación, en ese problema? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la originalidad? ¿Cuál es la factibilidad? Es decir, ¿se puede hacer? ¿Se puede hacer de la investigación? Y esto es la justificación. Cuando nosotros hacemos o redactamos la justificación, lo que estamos dando respuesta es a el por qué, exponiendo las razones de forma clara. Cuando nosotros justificamos una investigación, nosotros podemos valernos de herramientas como herramientas teóricas, es decir, como ustedes ya hicieron una revisión previa, muy somera de su investigación, ustedes pueden decir por qué sí es importante. También se pueden valer de datos o de cualidades que ustedes han observado. Por ejemplo, si retomo lo que estábamos hablando del problema, que el del maíz, ustedes pueden empezar a decir por qué es importante esta investigación, exponiendo las razones cualitativas del problema, es decir, que es importante investigar en aquel insecto que está afectando el área foliar, ¿cierto? Porque esto afecta de forma directa el rendimiento, ¿listo? Entonces ahí yo justifico. Ahora noten ustedes cómo en lo que yo acabo de decir me relaciono demasiado con el problema, ¿sí? Y es que así es que tiene que ser. Cuando ustedes redacten una investigación, el problema y la justificación tienen que estar muy ligados, ¿sí? Porque yo aquí no estoy justificando en últimas al problema, ¿cierto? Adicionalmente a esto, yo debo demostrar que mi estudio es necesario e importante, ¿sí? Se trata de una explicación detallada de estas características puntuales y también de los motivos que están llevando a que usted realice este proyecto. También usted debe incluir en esa justificación un impacto, ¿sí? O hasta dónde usted quiere llegar con ese proyecto específicamente. Entonces, para ayudarles a ustedes a plantear la justificación, yo traigo unos interrogantes que, como grupo de trabajo, cuando ustedes se reúnan a plantear la justificación, deben resolver, y que les va a ayudar, así como las preguntas que les traje en la clase pasada de la parte de la idea de investigación. Estas preguntas, si ustedes las resuelven, también les va a ayudar mucho a estructurar su justificación. Entonces, la primera es: ¿por qué este tipo de investigación y no otra? ¿Qué hace que ustedes se hayan ido por esta investigación y no otra específicamente? Obviamente aquí ustedes lo pueden relacionar de forma directa con el problema. Hago aclaración de que no es que ustedes estén nuevamente sustentando el problema o que vuelvan a escribir el problema, no. ¿Por qué es importante abordar ese problema? ¿Qué elementos teóricos permiten que usted suponga que esta investigación es necesaria, oportuna y efectiva? Como les estaba comentando anteriormente, la idea es que a través de la justificación yo también pueda soportarme en ciertos elementos teóricos que permitan definir que esto es importante, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo al problema del insecto en el maíz, entonces obviamente habrán teorías respecto a por qué reducir el área foliar afecta directamente la productividad, entonces yo ahí lo puedo poner, ¿sí? Entonces, que Pepito Pérez dijo tal cosa, entonces eso lo puedo poner.
¿El proyecto responde a una demanda explícita o es una iniciativa de los autores? Y aquí es algo importante que ustedes tienen que responderse a ustedes mismos, porque a veces uno empieza ideas de investigación o plantea proyectos de investigación motivado más por el orden subjetivo, es decir, por mi interés, que por lo que yo pueda ayudar, ¿sí? O por el impacto que realmente pueda generar. Si ustedes no pueden responder esto, encontrando que su proyecto está ayudando a un impacto colectivo, quiere decir que realmente pues no tiene un peso en su justificación tan grande, ¿sí? Cuarta pregunta, ¿qué vacío, qué insuficiencia o qué problema resuelve su investigación? Obviamente aquí ustedes tuvieron que haber definido muy bien su problema de investigación para poder contestar esta pregunta. Y finalmente, ¿cuál será el alcance del proyecto en un futuro, ya sea a corto plazo, mediano o largo plazo? Aquí no quiere decir que uno tenga que decir a mediano, a corto y a largo, no. Uno tiene que proyectar la investigación y decir, bueno, a corto plazo yo creo que podríamos impactar de esta manera. Si solamente es a corto plazo, bien. Pero bueno, no, es que a largo plazo yo considero que yo podría dar una herramienta tecnológica, bueno, yo qué sé, ¿sí? Entonces, como grupo de trabajo, y esto sí es algo que no va a estar dentro de un taller ni nada, pero sí son unas preguntas que realmente a ustedes les van a ayudar a justificar su investigación y que entiendan si realmente es pertinente o no lo es. ¿Listo? Ya después de que uno conteste estas preguntas, ¿qué sigue? Pues estructurar la justificación en un párrafo o en 2 o en 3, dependiendo del proyecto y de lo que nos soliciten a nosotros en la estructura del trabajo de investigación que estemos haciendo. En el caso de ustedes, si no estoy mal, creo que la justificación tiene que ir inmersa dentro de la introducción, entonces revisen bien los parámetros para que ustedes miren, bueno, dónde vamos a poner esa justificación. ¿Listo? Bien, entonces el siguiente paso, después de que yo ya justifico, miren cómo hemos ido avanzando en el proceso de investigación. Ya definieron su objeto de estudio, ya definieron la idea de investigación dentro del objeto de estudio, definieron un problema gracias a un árbol de problemas con causas, consecuencias, justifican su investigación y vamos ahora sí a algo que se llaman los objetivos. ¿Listo? Yo les dejé a ustedes una lectura en el aula virtual que me gustaría que revisaran sobre objetivos porque vamos a tener un quiz la siguiente semana sobre objetivos. Bien, entonces el objetivo de investigación es un enunciado claro y preciso sobre las metas que está persiguiendo usted con su investigación. Y noten que aquí yo estoy mostrando esta parte. Esta imagen me gustó mucho porque es que nos muestra cómo los objetivos específicos nos están llevando realmente, inmersos dentro del objetivo general, obviamente nos llevan a nosotros a la meta, es decir, el propósito. ¿Qué quiere usted lograr con la investigación? Y aquí voy con algo muy importante. Cuando ustedes redacten objetivos, los objetivos no son actividades, son propósitos. ¿Qué es una actividad? Una actividad es algo metodológico. Por ejemplo, retomo la investigación que tengo y que esta clase he sido incisiva en eso, en la parte del maíz y el insecto. Ok, una actividad sería, por ejemplo, recolección de insectos para su caracterización. Eso es una actividad, pero eso no es un fin, eso no es un propósito. Lo que usted sí puede hacer es volver la actividad un fin o un propósito. Es decir, listo, usted recolecta los insectos, pero ¿para qué? ¿Por qué lo quiere hacer? Es decir, entonces, recolectar insectos que estén afectando el maíz con el fin de caracterizarlos y, qué sé yo, abordar bueno, yo no sé, ahí les tocaría que ustedes revisaran qué podrían hacer. Pero entonces, ya dejo yo de solamente hacer una recolección de insectos, que sería solamente una actividad, con el planteamiento específico de las proyecciones, de dónde o hacia dónde yo quiero llegar. ¿Listo? ¿Por qué son tan importantes los objetivos? Porque es que resulta que cuando ustedes plantean muy bien los objetivos en su trabajo de investigación y en su futuro proyecto productivo, les va a permitir a ustedes realmente entender cuáles van a ser los alcances del trabajo, es decir, hasta dónde usted quiere llegar. Los objetivos son los que se lo marcan.
Si usted me dice, por ejemplo, que quiere determinar o definir la variabilidad genética de los insectos presentes en el maíz, ok, bien, usted tiene que llegar hasta allá. ¿Y qué implica la variabilidad genética? Pues que usted tendrá que hacer mapeos genéticos, que tendrá que hacer, qué sé yo, comparaciones entre todos los individuos que pueda encontrar, ¿cierto? ¿Realmente usted va a llegar hasta allá? Eso es lo que ustedes se tienen que poner a pensar. No es poner por poner fines y metas y ya, sino sencillamente es que de verdad uno piense y metodológicamente diga, bueno, este objetivo, ¿cómo lo voy a cumplir? ¿Lo voy a alcanzar a cumplir? Creo que sí. Y dos, ¿realmente me está ayudando a solucionar el problema? ¿Sí? Obviamente, cuando nosotros hacemos los objetivos, finalmente uno está dando respuesta a una gran pregunta y es ¿qué pretende usted con su investigación? ¿Sí? ¿Cómo va a solucionar esa gran pregunta, problema que se estaba haciendo? Bien, entonces, ¿cuáles son como esas características que ustedes deben tener en cuenta para poder redactar? Como les digo, aunque no vaya a ser parte de su trabajo final, sí para la asignatura vamos a hacer una entreguita chiquita sobre los objetivos. ¿Y por qué? Pues porque es que con los objetivos es con lo que nosotros vamos a redactar toda esa parte metodológica que sí es parte de su proceso de diseño experimental que sí tienen que montar ahora. Entonces, bueno, lo digo y lo explico porque ustedes igual lo tienen que ir pensando. Objetivos, características. Entonces, el primero, lo que ya les dije, recuerden que son metas que ustedes se van a trazar como investigadores. Segundo, deben expresar un resultado o producto de una labor investigativa. Tienen que estar enmarcados en algo que usted va a obtener, ¿sí? Como yo estaba diciendo, reconocimiento, reconocer el tipo de larva que afecta el cultivo de no sé qué con el fin de bla, 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 ¿sí? Pero ¿cuál es mi producto ahí? Identificar el insecto, ¿sí? Con el fin de relacionarlo con la productividad. Listo, entonces tiene dos productos, reconocer el insecto y relacionarlo con la productividad, aunque ya de entrada ese objetivo me pareció re loco, pero bueno, no importa. 3. No debe confundirla con actividades o procesos, lo que les dije anteriormente. No pongan actividades. Yo sé que redactar los objetivos es de las cosas más complicadas. No se preocupen. La idea es que ustedes del ensayo y el error pues van aprendiendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Redactarme los objetivos. Yo se los voy corrigiendo. Creen, entonces la idea es que yo les diga sí, no, porque sí estaría bien, porque no estaría bien un objetivo específico. Entonces, 4. Indica el rumbo y la dirección del trabajo. Definitivamente, como cada objetivo específico va a estar relacionado con una metodología puntual, pues eso es lo que les define a ustedes qué es lo que realmente van a hacer y hacia dónde van a ir con su investigación. 5. Deben tenerse presentes durante toda la investigación. En el caso, recuerden ustedes que en el enfoque cualitativo no es tan así, es decir, en el enfoque cualitativo sí usted tiene que tener sus objetivos bien planteados, pero permite que usted a veces se devuelva o plantee uno adicional. En el caso de la cuantitativa no, usted los planteó, usted los cumple. De ahí el compromiso cuando uno piensa en que tiene que redactar muy bien los objetivos y dejarlos muy claros. 6. Son concretos, evaluables, viables y relevantes. Son 4 cosas que ustedes dirán, bueno, concretos, ¿qué es? Pues que sean muy puntuales, o sea, que yo no esté dando lugar a que el objetivo no se entienda. Evaluables, que realmente usted tenga las herramientas para poderlo hacer. Si volvemos a lo de la variabilidad genética del insecto, por Dios, no tenemos para hacer PCR, no tenemos para hacer aislamientos ahí pues específicamente de genes, no podemos hacer nada de eso. Entonces, evaluables, viables. Viables significa que usted realmente los pueda hacer, ¿sí? Ya de entrada dijimos en Utopía no los puede hacer, con la pandemia menos va a poder estar saliendo del campus Utopía, y que sean relevantes, es decir, que realmente estén aportando a su problema, ¿sí? Yo no puedo estar diciendo que, por ejemplo, un objetivo con lo del insecto va a ser mirar el color de la mazorca. Hombre, eso no tiene nada que ver con el insecto, ¿sí? Entonces no es relevante ahí. 7. Se enfocan en conocer las características de un problema, se relacionan con la formulación del problema. Por eso, primero usted formuló el problema. Con los objetivos, usted lo que va a definir es, ok, tengo unas preguntas de investigación, tengo unos problemas de investigación,
ahora yo cómo lo soluciono, ¿sí? Ahora yo cómo lo relaciono, cómo voy a hacer, ¿sí? O qué voy a hacer para poder solucionar esto, ¿sí? ¿Qué proceso voy a hacer para poder solucionar? 8. Deben estar contemplados en la metodología propuesta, es decir, cada objetivo debe resolverse a través de una metodología específica. Por eso es que yo les digo que aunque no vayamos a ponerlos en el trabajo de seminario, sí los vamos a plantear para esta asignatura, porque ellos son los que nos van a permitir definir qué metodología, qué método experimental van a trabajar en seminario. Y pues finalmente deben ser redactados en verbos infinitivos. Ok, bien. Recuerden ustedes, esto sí ya todos lo saben, para los proyectos de investigación o proyectos en general, siempre uno tiene un solo objetivo general y puede tener varios específicos. ¿Cuántos específicos? Mínimo 3 específicos. ¿Hasta cuántos? Hasta los que usted pueda considerar puedes llegar a cumplir. Regularmente uno pone máximo 5 objetivos específicos y si pone más es porque ya estamos hablando de no ni siquiera de un proyecto de investigación, sino un programa de investigación. Bien, entonces, como les decía, tenemos el objetivo general donde pues el propósito realmente es globalizar el estudio, es decir, presentar ese estudio con componentes específicos que abarquen todo lo que yo voy a hacer, ¿sí? Aquí ya no solamente hablo del reconocimiento del insecto, sino de pronto identificarlo, relacionarlo con la productividad, mirar el impacto sobre el cultivo, qué sé yo, todo lo que aborde los objetivos específicos que usted está planteando. Normalmente uno lo relaciona mucho con la idea de investigación que después termina siendo también un título. Muchas veces para uno plantear el título lo que hace es coger el objetivo general y plantearlo como en versión título. Y está bien, porque es que están muy relacionados. Los objetivos específicos son todos los que te van a ayudar a alcanzar ese objetivo general, ¿sí? Indican lo que se pretende alcanzar con cada una de las etapas de investigación. Entonces, por eso que usted tiene que definir como que, bueno, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué tengo que hacer en la siguiente etapa? Tengan en cuenta que son logros parciales que tienen que ser sistemáticos para que puedan ayudar a alcanzar el objetivo general. ¿Qué quiere decir que sean sistemáticos? Es decir, si yo estoy hablando de lo del insecto, yo no puedo poner como objetivo inicial medir el rendimiento, ¿sí? Porque el rendimiento es una variable que usted toma al final de un ciclo de cultivo, entonces tendría que ser algo que usted mida de entrada, es decir, por ejemplo, evaluar la incidencia y severidad del insecto, del insecto en el cultivo de maíz, y relacionarlo con la productividad y relacionarlo con el área foliar afectada, bueno, qué sé yo, ¿sí? Pero lo primero es eso, no irse con las últimas cosas, o qué sé yo, que yo diga evaluación de los costos de la aplicación de insecticida para el control del insecto y lo estoy colocando al inicio. O sea, los costos cuando usted los va a evaluar, al final, ¿sí? Entonces, por eso decimos que son sistemáticos. Y obviamente pues tienen que estar siempre asociados o relacionados al objetivo general en términos operacionales. No se desvíen del objetivo general. No se pongan a poner cosas, ay, que es que yo quiero investigar que si le echo sal al insecto se muere. No, no, porque no es parte del objetivo, no se desvíen. Entonces, ¿qué características adicionales tiene que tener? Que sean claros, es decir, que tengan un lenguaje comprensible y preciso, que sean precisos, factibles, que realmente ustedes los puedan alcanzar, que tengan los recursos disponibles para hacerlos, que hayan estrategias adoptadas, que los plazos sean precisos también. Pertinencia, relación lógica con la situación que usted pretende resolver. Obviamente deben ser medibles y observables, deben seguir un orden metodológico, como les acabo de decir. El alcance debe estar dentro de las posibilidades del investigador y siempre, siempre, siempre deben expresarlos en verbos infinitivos. Aquí es muchas cosas ya las hemos abordado a lo largo de lo que hemos hablado de los objetivos. Ahora, pasos para que ustedes lo puedan formular. Entonces, lo primero es redactarlos y esa redacción responde a una estructura que ya está determinada. Es decir, primero, el verbo en infinitivo. Determinar, ejecutar, diferenciar, identificar, comparar, todo lo que termine en ar, er o ir. Esos son verbos infinitivos. Después del verbo infinitivo usted pone el objeto de estudio, es decir, el qué.
¿sí? El objeto de estudio ya lo definió, la planta, el hongo, el insecto, lo que quiera. Entonces, digamos, tengo acá, determinar el grado de afectación de Fusarium oxysporum en el cultivo de tomate. Entonces, ¿cuál sería mi objeto de estudio ahí? Cultivo de tomate y Fusarium oxysporum. Estoy estudiando dos cosas ahí. El cultivo de tomate y el efecto del Fusarium oxysporum. Entonces, ahí lo tengo. ¿El qué? Finalidad y su efecto sobre el desarrollo de la planta. No solamente es que yo mire el grado de afectación, si yo lo hago y lo dejo hasta solamente el objeto de estudio, si lo leen, pareciera una actividad, es decir, determinar el grado de afectación de Fusarium oxysporum en el cultivo de tomate. Eso es una actividad, pero ya en el momento en el que yo le pongo la finalidad o el para qué y su efecto sobre el desarrollo de la planta, lo que yo quiero mirar es el efecto sobre el desarrollo de la planta de eso que yo estoy midiendo, pues ya volví mi objetivo un fin particular. ¿Listo? Entonces, formúlense estas preguntas para poder hacer los objetivos. ¿Qué quieren hacer con la investigación? ¿Qué es lo que buscan conocer con la investigación? ¿Y a dónde quieran llegar con esta investigación? ¿Sí? Son 3 preguntas que les van a ayudar también mucho a poderlos definir de forma correcta. Entonces, para poderlos definir, primero ustedes tuvieron que haber delimitado el tema, es decir, características. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo. Vamos primero a ver qué pasos siguen. Delimiten el tema, escriban preguntas que esperan contestar respecto a ese problema y redacten las preguntas como si fueran objetivos, teniendo en cuenta la estructura que les había dicho, verbo, sujeto, condición, es decir, lo esperado. Entonces, por ejemplo, tengo este problema, delimitar la investigación, características, de la población beneficiada del proyecto Utopía. ¿Sí? Yo quiero saber cuáles son las características que tienen los estudiantes de Utopía. Características en cuanto a qué, vamos a ver. Entonces, ¿qué preguntas pretendo yo contestar en torno a esto? Primero, ¿cuál es el número de beneficiarios según las distintas regiones del país? ¿Cuál será la procedencia de los estudiantes beneficiados considerando su formación? ¿De dónde provienen las poblaciones becarias considerando su relación con el sector rural? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo lo redacto yo como objetivo? Entonces, por ejemplo, acá, como lo que yo quiero saber es cuántas personas son beneficiarias. Determinar el número de beneficiarios según las distintas regiones del país. Entonces, ¿cuál será la procedencia de los estudiantes? Conocer la procedencia de los estudiantes beneficiados considerando su formación específica. ¿De dónde proviene la población becaria considerando su relación con el sector rural? Identificar la población becaria considerando su relación con el sector rural. Puede ser que algunas de estas suenen todavía a actividades. Entonces, ¿qué les faltaría? Las condiciones. ¿Para qué usted quiere hacer esto? ¿Para qué quiere hacer esto? ¿Y para qué quiere hacer esto? ¿Sí? Pero si yo o ustedes se formulan estas preguntas en torno al tema de investigación que están delimitando, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo a saber qué objetivos o a dónde quieren llegar con su investigación. Bien. Entonces, para uno poder trabajar, primero tiene que conocer los verbos, aunque en esta diapositiva no sé mucho. Ustedes ponen en Google verbos para objetivos y les van a salir. Yo les quiero mostrar que existen muchísimos y que no existen solamente el analizar, determinar, no sé qué, anotar, citar, clasificar, combinar, adquirir, complementar, computar. Estos son de conocimiento, estos son de comprensión, cuando usted quiere comprender un fenómeno específico, cuando usted quiere aplicar algo, un proceso, aplicar, qué sé yo, un método de control de algo, hacer un análisis, hacer una síntesis o hacer evaluaciones, ¿sí? Entonces aquí están los verbos que uno puede utilizar para cada uno de los tipos de investigación que se puedan abordar. Como les digo, pues la idea es que ustedes igual lo pueden buscar en internet. Estos son ejemplos de tipos de objetivos que son reales, que ustedes los pueden consultar. Digamos, este es de una tesis que era sobre diagnóstico sobre la rehabilitación y recuperación de la capacidad productiva de huertas tradicionales, perdón, que ahí quedó como la palabra cortada, de cacao. Entonces ahí están los objetivos generales, específicos. Miren que realmente esté la estructura, ¿sí? Como les dije en el ejemplo anterior, ahí uno tiene que verificar que su estructura esté bien, que yo esté diciendo verbo, por ejemplo, ahí tiene diagnosticar, cuantificar, estimar, debe tener el objeto de estudio, huertas tradicionales de cacao en el primero,
efecto de las aplicaciones de prácticas de rehabilitación, impacto económico. ¿Y con qué fin? Por ejemplo, en el primero, para identificar las necesidades de rehabilitación y el proceso de identificación de árboles, para relacionarlo con el desempeño agronómico, y el último, para impacto económico, para definir el impacto económico. Noten cómo aquí, por ejemplo, me está mostrando como ese fin particular al finalizar, estimar el impacto económico, no, el impacto económico era el objeto de estudio de las prácticas de cacao tradicional. Yo en este objetivo lo que estoy viendo es que le falta un para qué, o sea, o un fin particular, para que usted quiere hacer eso, ¿sí? Para estimar el impacto económico, porque el impacto económico, entonces tendría uno que o revisar muy bien el objetivo o definir si todos los componentes o elementos están allí. Aquí tenemos otro tipo u otros ejemplos que también pueden revisar en la presentación que les pasé en PDF. Y esto pues nos va a llevar a algo que vamos a trabajar la siguiente clase, que como les digo nos va a ayudar a definir la metodología, que es el árbol de objetivos, pero solamente se los dejo ahí como abrebocas para la siguiente clase. ¿Por qué? Porque el árbol de objetivos se va a relacionar mucho con el árbol de problemas que ustedes van a hacer esta semana. Entonces, ahí quedaríamos, vayan pensando, estructurando en su cabeza cómo montarían estos objetivos, ¿cierto? Porque es un trabajo que vamos a hacer la siguiente clase para poder abordar la metodología. Bueno, entonces chicos, recuerden que nos vemos en la última hora. Esta vez nos vamos a ver directamente en el aula virtual, en el espacio que está destinado para ello, esperando que tengan pues buena internet, buena conexión. Los que tengan dudas al respecto, pues allí los esperaré. ¿Listo? Bueno. Entonces, que les vaya muy bien, que tengan buen día.